entender la situación que se generaba y que de alguna u otra manera nos vinculaba a ese tema, ya sea por una consulta, por una cuestión de asesoramiento o por lo que fuera que nos llegara a involucrar, ¿sí? Y trabajamos todo lo que fueron los derechos, ¿sí? Contenidos en la parte dogmática de la Constitución, los tratados internacionales, los derechos explícitos e implícitos, pero básicamente lo que tratábamos era de, bueno, analizar una cuestión más bien actitudinal o de destreza con respecto a cómo abordar determinadas situaciones que se suelen presentar a lo largo del ejercicio profesional. Una de esas cuestiones que creemos que está contenida en la unidad y que merece por ahí el tratamiento de alguna manera con mayor intensidad es la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué? Porque no es una cuestión intrascendente, es una cuestión que, por lo menos en lo que generó en nuestro país, como en otros países, sin duda, cuando se inicia ese debate o cuando se inicia el tratamiento de cualquier proyecto legislativo, genera inevitablemente posiciones encontradas. ¿Por qué? Porque hay muchos derechos que están involucrados, ¿sí? No es solamente un derecho que hay que resolver, sino que hay distintos derechos que aparecen como necesarios contemplar o situaciones, y en ese sentido aparece nuevamente lo que hablábamos ayer sobre la ponderación. Es decir, cuando tenemos que ponderar determinadas situaciones y determinados derechos para resolver ya sea una decisión judicial, que sería una sentencia, un caso particular que se somete a la decisión, o bien cuando de lo que se trata es de legislar, es decir, de crear la norma general abstracta que luego va a regir, en definitiva, en las situaciones que se presenten para esos casos. Te puedo pedir, por favor, si no hace mucho frío, me alquiles un poquito la ventana. ¿Esta otra? Si no le va viendo usted. Si le va viendo la cierra. Es más, si querés la del otro lado, si les va frío, no es frío. Sí, o la otra si les va frío, digo por ustedes. Como quieran, ¿eh? No. A ver, vamos un poquito de ahí. Bueno, entonces, les planteaba, esas situaciones de ponderación se van a dar tanto en el marco de una decisión judicial o de una sentencia, de un caso particular que se somete a resolución, se puede plantear al momento de un tratamiento legislativo para poder crear esa norma, como decimos recién, general y abstracta, o se puede dar también en el debate cotidiano social, ¿sí? Que también es importante que se dé. De hecho, esta ley fue una de las leyes, junto con otras seguramente, que generó mayor movilización social, ¿sí? Tanto en posturas a favor de crear la ley de interrupción voluntaria del embarazo, como posiciones en contra de la sanción de esa ley. Todos tuvieron su micrófono, todos tuvieron sus espacios de debate. Institucionalmente también las instituciones adoptaron posiciones diversas y de hecho el tratamiento legislativo tuvo vaivenes, ¿sí? En un primer momento no se aprobó, tuvo que ser vuelto a tratar. En la segunda oportunidad que se trató, de las que tuvimos, que recordamos, mayor debate, sí se aprobó, y la aprobación tampoco fue holgada, es decir, fueron aprobaciones, digamos, con votos a favor, con votos en contra de los legisladores. Por lo tanto, está claro que la cuestión no es una cuestión que genere unanimidad, es una cuestión que genera, obviamente, disidencias, diferencias, discusión, y que tiene que ver con esto, básicamente, con que hay derechos en juego que se están contraponiendo en algún punto y que lo que hay que hacer es ponderar. Y en definitiva, lo que sucede cuando nos ponemos a favor o en contra de una posición en una materia como esta, estamos ponderando derechos. Y lo que está sucediendo es que de alguna manera estamos privilegiando un derecho en función del otro o tratando de compatibilizar ambos derechos. Eso es ponderar, ¿sí? Otra cuestión que les quería comentar con respecto a esto, bueno, y básicamente, aún sancionada la ley, claramente la discusión no se salda con ello, si bien sí es cierto que una vez que está la ley,
ya hay una norma que rige y, como un Estado de Derecho que somos, debemos ajustar nuestras conductas a las leyes que se dictan. No obstante eso, ello no implica que exista la posibilidad de discusión de la norma, ¿sí?, por las vías adecuadas. Entonces, eso hace que, desde que haya sido sancionada la ley, hayan existido, por ejemplo, planteos de inconstitucionalidad de la ley. Es decir, eso suele suceder cuando, ante una situación de discusión o de debate que tiene su origen en la ponderación de derechos, aquel que considera o aquella que considera que el derecho que en alguna medida no aparecería, según su criterio, respetado y con ello contrariando la letra de la Constitución, a criterio de quien lo plantea, reitero, tiene la posibilidad de ejercer la acción de inconstitucionalidad y a partir de ahí que la justicia resuelva si esa norma es o no constitucional. Hasta ahora ha habido bastantes pedidos o algunos pedidos de declaración de inconstitucionalidad, pero no han prosperado como para decir que la norma ha sido afectada en su validez. Por lo tanto, la norma permanece válida, digamos, ¿sí? Bien, pero para entrar en el tema de la norma vamos a hacer un recorrido, ¿sí?, por la parte previa, digamos, de cómo era la situación en la República Argentina al momento de la sanción de esta ley. Obviamente vamos a ir recorriendo los textos, vamos a ir analizando básicamente cada situación que se va dando. Quien tiene dudas, levantamos la mano, lo charlamos, ¿sí? No hay problema, es decir, no hace falta que yo esté todo el tiempo hablando y no hacerlo aburrido, o sea, podemos ir interviniendo y planteando las situaciones que consideren que pueden plantear. Sí. ¿El Power lo van a subir al móvil? Sí. Tiene que aclararte así porque tiene mucha información. Vamos a ir recorriendo la ley, así que no se preocupen en ir tomando notas si no quieren. No. Bien, vamos a entonces analizar. Bien, ¿qué pasaba previo a la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo? El artículo 86 del Código Penal, ¿sí?, que es el que tipificaba el delito, establecía que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible, es decir, no tiene sanción, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Esta era la causa clásica o la situación más habitual que podía plantearse y que tiene que ver con el riesgo de vida de la madre, ¿sí? En esa situación, ante una situación de riesgo de vida de la madre, se privilegiaba la viabilidad de ella y no la de la persona por nacer. Esa causal aparece prácticamente en todas las legislaciones. Eso es como, digamos, la situación en la que aparece un estado de necesidad en la que hay que optar entre dos vidas, ¿sí?, si fuera el caso que así se considera, y se opta por una de ellas. En este caso, la viabilidad de la madre, ¿sí? Y el segundo inciso, que fue el más controversial, el más controvertido, decía que si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, en este caso el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto, ¿sí? Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Este inciso fue el que más situaciones de controversia generó y más acciones judiciales provocó. ¿Por qué? Porque la interpretación de la norma, la hermenéutica de la norma, daba lugar a dos posibilidades de interpretación. Una interpretación que sería la interpretación restrictiva, entendiendo que solamente era no punible el aborto en caso de violación de mujer demente, y otra interpretación, la tesis amplia, que establecía que era posible el aborto en caso de violación, cualquiera sea la situación, y incluido en el caso de abuso o violación de mujer demente, ¿sí?
Esa situación generó las discusiones que provocaban varios casos. El caso emblemático que la Corte resuelve y que plantea un cambio en la situación general fue el caso Fal, ¿sí? El caso Fal, que son las iniciales obviamente de la persona que inicia la acción, se solicita, fallado en marzo del 2012, se solicita a la justicia la autorización para la interrupción del embarazo de la niña adolescente de 15 años de edad, víctima de violación del esposo de su madre, en base a lo previsto en el artículo 86, inciso primero y segundo del Código Penal. Es decir, estaba de alguna manera planteando la cuestión de la receptividad de la tesis amplia, un caso de violación de persona que no es, que no parece de una demencia, y en algún caso también tratando de vincularlo con el 1 en función de la edad de la víctima, de la persona, sí, de la víctima en este caso de violación, y ese caso es el que llega a la justicia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el intento de practicar el aborto, obviamente, no es receptado, porque los médicos que pudieran intervenir, si no está avalado, podría sufrir una consecuencia penal, entonces necesariamente tuvo que ir a la justicia, salvo que hubiera optado por un aborto clandestino. ¿Sí? Si no optaba por un aborto clandestino, había que necesariamente hacer el planteo judicialmente. Las peticiones fueron rechazadas en primera instancia y en la Cámara. Es decir, tanto en primera instancia como en la Cámara, a esta persona que pedía la interrupción voluntaria del embarazo derivado de la violación no le fue autorizada y llega a la Corte Superior de la Justicia de Chubut, ¿sí? Que es donde correspondía la competencia del caso. El Tribunal Superior de Chubut sí revoca la decisión de las instancias anteriores, planteando, y admite la solicitud, planteando que esta hipótesis de interrupción del embarazo es compatible con el plexo constitucional y convencional. Y acá es donde empezamos a ver esto que hablábamos ayer con respecto a la cuestión de los tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Ven? Cuando empiezan a invocar el plexo convencional, está invocando el plexo que se generó a partir de la reforma del 94, incorporando a los tratados internacionales sobre derechos humanos como con jerarquía constitucional. ¿Sí? Por lo tanto, ahí ya tenemos una distinta forma de interpretar. Y luego dice que el caso encuadra en el supuesto de aborto no punible previsto en el artículo 86, inciso segundo. Es decir, acá claramente la Corte de Provincia toma la tesis amplia, ¿está? Pero lo hace a partir de una interpretación de la norma podríamos decir, coordinándola o mejor dicho, entendiéndola a partir del plexo que resulta de los tratados internacionales de derechos humanos. Y que pese a la innecesariedad de la autorización judicial de esta práctica, se la otorgaba a fin de concluir con la controversia planteada en el caso. ¿Qué está diciendo acá? No solo está diciendo el Superior Tribunal de la provincia que el aborto no es punible en función del artículo 86, inciso segundo, de acuerdo a lo establecido en su entendimiento, su hermenéutica con los tratados internacionales, sino que además no era necesaria la autorización. Lo que está dejando planteado acá no es que la ley plantea que tengo que tener un caso, que tengo que tener un juicio o una situación judicial y que tengo que tener una sentencia para que se haga operativo este artículo 86, inciso 2. ¿Sí? Esto no. Dice, ya no es punible. Que no sea punible significa que está permitido y por lo tanto no necesita de ninguna autorización. Esa es una de las cosas que más se discutía en este tema. Porque además de la interpretación de la norma, estaba esto de que tengo que ir a la justicia, tengo que hacer público mi caso, tengo que demorar la decisión con todo lo que implica en lo que corre del tiempo en esa situación, la importancia del tiempo en esa situación. ¿Sí? No es un dato irrelevante el tiempo en los casos que estamos trabajando.
En nuestro juicio sí, el tiempo no pasa nada y hay otros en los que se convierte en un elemento superior. Bien, ¿hasta ahí alguna duda que tengan o inquietud? ¿No? ¿Qué pasa si por un tema de demora de la justicia el tiempo pesaba, se daba el nacimiento, se hay una resarcimiento económica o no sé? No, ahí no corresponde el resarcimiento económico y es una situación compleja porque en definitiva claramente no se obtiene la retención y bueno, se culmina un embarazo claramente no deseado. Sí, eso podría pasar, no daría derecho a resarcimiento económico. Sí. ¿Y qué se hace en ese caso? Nada, lamentablemente. Sí, a ver, correspondería, nada quiero decir en que el embarazo va a llegar a su término y van a hacer. Sí, mucho por hacer desde lo institucional, mucho por hacer. Es decir, acompañamiento psicológico, acompañamiento institucional de contención, hay mucho por hacer, porque es un caso que no va a ser un caso habitual, va a ser un caso complejo para la menor, en este caso, y para quien nació, y para toda su familia, ¿se entiende? Entonces, por más que si se llega a esa decisión, o por ejemplo hubiera prosperado la decisión de las instancias anteriores que hubiera sido sostenida por la Corte, bueno, el embarazo hubiera llegado a término, pero yo estimo y entiendo que son casos en los que tiene que intervenir el Estado en muchos otros aspectos que aparecen vinculados a esa situación, sin duda, para mí. Sí. Si él no tiene gravedad institucional, no se puede interesar por el tiempo que tiene. Sí, podría haber sucedido que en los casos en los que hay el tiempo implica, y más allá de la no gravedad constitucional, que es una posibilidad de intentarlo, ¿viste cómo es esta cuestión? Uno me dirá, bueno, ¿dónde está la gravedad institucional? Bueno, la gravedad institucional en estas materias se puede enmarcar de muchas formas, la Corte lo ha hecho, ¿sí? Y de hecho, si bien no es un caso de gravedad institucional, en el caso particular es un caso de alto impacto social. Entonces, tranquilamente la Corte podría haberlo emitido por vía de presupuesto. Sí. Bien la pregunta. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? En el caso de que falleciera cualquiera de los dos, ahí tampoco. Por el resarcimiento decís. Yo lo veo difícil. ¿Por qué? Porque en realidad no es que. Porque en realidad está sucediendo que se están tomando, es una opinión personal, se están tomando decisiones en función de distintas alternativas interpretativas, básicamente. No es que están violando la ley, el juez que falla de una manera o el juez que falla de otra, sino que acá estamos en materia de interpretación. Ahora, lo que podemos llegar a la conclusión, no, si fuera una negligencia de paso del tiempo es otra cosa. Es decir, está muy bien la pregunta, yo no la había interpretado. ¿Qué es otra cosa que tenemos que tener en cuenta nosotros en esto que hablábamos ayer? Si hay situaciones en las cuales el tiempo se convierte en un factor relevante, en muchas. Esa cuestión del factor tiempo convertida en un factor relevante implica una actitud o una conducta diferente en todos los operadores del derecho que intervienen en el caso. Estamos hablando del abogado o abogada que si cae un caso así no puede decirle, bueno, volvé el lunes porque yo el fin de semana no trabajo. ¿Sí? Bueno, no trabaja el fin de semana, o deriva el caso, o si tenías un viaje lo suspendés y te quedas trabajando. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer esperar 3 días para presentar la acción. ¿Se entiende? O sea, eso es una cuestión. Se hicieron las 8 de la noche y si yo me tengo que ir a cenar, capaz que no. Capaz que me tengo que comprar un sándwich y quedarme toda la noche trabajando porque hay que presentarlo al otro día, no hay otra opción. ¿Sí? Si no estoy dispuesto a eso, bueno, este caso no es para mí. No lo puedo tratar yo este caso, porque requiere celeridad. Si llego a la justicia de familia o a la justicia que intervenga, el tribunal no puede tomarse todo el tiempo que quiera para resolver. Tiene que resolver rápido. ¿Sí? ¿Es más difícil? Sí, es más fácil que le imprima celeridad al caso
la parte que está llevando el caso, ¿sí? Que por ahí el organismo público que requiere, digamos, una suma de voluntades de empleados que trabajan en el tribunal, de profesionales que trabajan, pero lo que es cierto es que no puede. Podrá decir, bueno, yo hago uso de los plazos que establece el código. Puede ser, pero claramente son casos que requieren privilegio de trato en el sentido de que el factor tiempo es absolutamente importante. Entonces, en ese caso el tribunal no puede dedicarle tiempo, como decíamos ayer, a la ejecución de un cheque, postergando una decisión de esta naturaleza, porque en una el factor tiempo no es tan relevante y en la otra sí, porque en una no hay una cuestión humanitaria y en la otra sí, porque en una no hay riesgo de vida y en la otra sí. Seguimos ponderando, ¿sí? Pero la celeridad es exigida en el marco de la ley a todos los operadores. Digo en el marco de la ley porque también es cierto que los juzgados tienen sus plazos y si la ley impone un plazo, bueno, lo tiene que cumplir. Ahora, esto no va a ir por un juicio ordinario de petición, de declaración de un derecho que requiere plazos extensos, va a ir por un amparo. ¿Sí? El amparo tiene plazos breves, 48 horas, 48. Bueno, el juzgado tiene que hacer valer esas 48 horas para cada situación que tiene que resolver. Pediremos habilitación de días y horas inhábiles para que se resuelva. Es una petición que podemos hacer nosotros, ¿sí? Y que el juzgado tiene que resolver. Pero tiene que ser de una celeridad absoluta. Si eso no sucede, si hay negligencia en la tramitación del proceso, entonces empiezan a aparecer responsabilidades. Pero no, y capaz que en algún caso hasta económicas, pero no responsabilidades derivadas de la decisión, sino responsabilidades derivadas de la negligencia en el trámite del proceso, que es otra cosa, ¿sí? O, por ejemplo, si existiera un maltrato a la persona que está siendo juzgada, muchas posibilidades pueden darse de que se habiliten, no sé, que se haga público el caso identificando a la persona siendo menor de edad. Hay muchas situaciones que pueden generar responsabilidad derivado de el accionar tanto de los profesionales como del organismo que interviene, o de los organismos que intervienen. En esos casos sí, pero tengámoslo en cuenta esto también. Esto tiene que ver, todo lo que les voy diciendo, tiene mucho que ver con lo que hablábamos ayer, ¿sí? Por eso la charla de ayer tenía ese sentido. Esto de, bueno, a ver, estamos trabajando no un caso aséptico, afectiva, sentimental, emotiva o valorativamente hablando. Hay un montón de aspectos que tenemos que entender. Y la empatización con el caso que estamos tratando, en el sentido de entender por dónde viene el dolor, por dónde viene la necesidad, por dónde viene la situación de vulnerabilidad, obliga a que tengamos los sentidos despiertos y la actitud presta para resolver esa situación. Insisto con lo mismo, si yo no tengo esa empatización o no tengo ese compromiso con el caso, bueno, entonces lo que me tengo que plantear es si me gusta lo que estoy haciendo con respecto a esa problemática, si quiero intervenir en esa problemática. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Yo, por ejemplo, nunca hice derecho penal, me encantó estudiar la universidad, pero nunca hice derecho penal. No me gusta, no lo siento, no podría trabajar, no porque empatizar con acá me diría de empatizar con la persona que cometió el delito para, bueno, juntito festejar el delito. Estoy hablando de lo que implica la defensa de una persona que cometió un delito, el derecho de defensa, escucharlo, buscar las estrategias de defensa, etc. Si no me gusta esa área, si no lo siento, si no puedo lograr conectar con esa situación, ¿para qué voy a ejercer el derecho penal? Porque es más rentable económicamente, porque sé que me lo pagan enseguida si sale una excarcelación o si logro una exhibición de prisión. Me parece que esa es una cuestión de honestidad personal, de decir, bueno, a ver, ¿dónde yo considero que todo mi conocimiento y todo mi aporte hacia el caso puede ser efectivo y dónde no? ¿Sí? Hay gente que no le gusta tratar casos de familia, porque no se bancan escuchar los problemas, porque son casos que llevan tiempo, que no tienen soluciones inmediatas, que genera mucha entrevista con las partes. Bueno, entonces se dedican a otra área del derecho. Está bueno. O gente que no le gusta el aspecto previsional, porque dice, no, tengo que escuchar a todos los viejos que vienen a hablarte todo el día a ver si les salió la jubilación. Bueno, si no te gusta, si te molesta, si te perturba, cúrate.
hay mucha gente tratando de empatizar con esa situación. El objeto de lo que planteo es, bueno, si voy a trabajar un tema, ese tema yo tengo que tratar de conocerlo lo más que pueda y de trabajarlo desde todos los aspectos que implica ese caso. Celeridad, compromiso, escucha, paciencia, tolerancia, empatización, etc. Sí. Claramente el artículo 16 se modificó. Sí, ahora lo vamos a ver. Sí. Digamos igual para después de las 14 semanas. Exactamente. Para después de las 14 semanas quedó igual. Exactamente. Pero por ahora, ahora vamos. Bien. Sí, te escucho. ¿Qué pasó con el, creo que era el padrastro que violó a la chica? Ahí está la posibilidad de juicio penal. No conozco en el caso particular que pasó, pero si hay una denuncia penal, acuérdense que los delitos de abuso de violación son delitos de acción de instancia privada, necesita la denuncia de la víctima y si eso sucedió, a la par está el juicio penal. Bien, ¿qué pasó con la Corte en el caso Fall? Bueno, acá vamos a ir leyendo varios argumentos. Cuando les planteamos lo de los casos, muchas veces nos preguntan, bueno, ¿cómo estudiamos los fallos? ¿Cómo analizamos los casos? ¿Qué necesitamos saber de los casos? Bueno, claramente, una de las cuestiones que necesitamos saber de los casos es que se resuelven. Eso está claro. Pero muchas veces no es lo que termina definiendo la importancia, sino cuáles son los argumentos o dónde están radicados los principales argumentos del caso. Lo que tratamos de hacer acá es ir a rastrear, en el caso FAD, dónde estuvieron los argumentos más importantes. La resolución de la Corte planteó que al efectuar la tarea de interpretación, fíjense que acá estamos hablando nuevamente del rol de interpretación del juez, armonización que involucra la normativa del más alto rango con otra de derecho común. ¿Cuál es la normativa del más alto rango? Los tratados, la Constitución. A través de un análisis global del plexo normativo fundamental involucrado y por aplicación de los principios hermenéuticos de interpretación centrados por esta Corte desde antiguo, se entiende que corresponde realizar una interpretación amplia del derecho o del precepto legal. Acá ya tenemos una postura. Vemos que va por el lado de la interpretación amplia y lo funda en que la interpretación del plexo normativo infraconstitucional tiene que estar de acuerdo con el plexo normativo de carácter superior, Constitución y Tratado. Desde tal perspectiva, y a la luz del principio de reserva constitucional, artículo 19, que todo lo que no está prohibido está permitido, está diciéndonos, ha de concluirse que la realización del aborto no punible allí previsto no está supeditada a la cumplimentación de ningún trámite judicial. Lo que está planteando acá es esto. Es decir, ya claramente la Corte toma postura por la idea de interpretación amplia, es decir, que el aborto llevado adelante a partir de una violación no es punible, y además agrega, no es necesaria acción judicial. ¿Por qué los destacamos esto? Por todo lo que va a venir después que hace la Corte. En este caso, la Corte hizo cosas muy interesantes que no todos están de acuerdo en que le corresponde a la Corte hacer. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata. Considerando 15, ¿sí? Yo le pongo acá donde está, de qué considerando del fallo estamos hablando. Que los principios de igualdad y de prohibición de toda discriminación, que son hechos fundamentales del orden jurídico constitucional argentino e internacional, y que en este caso poseen además una aplicación específica respecto de toda mujer víctima de violencia sexual, conducen a adoptar una interpretación amplia de esta norma. Es decir, la ponderación acá aparece en el sentido de que cuando hablamos de violación no merece distinción en caso de la violación de la persona de mente de aquella persona que no lo es. En efecto, reducir por vía de interpretación la autorización de la interrupción de los embarazos solo a los supuestos que sean consecuencia de una violación cometida contra una incapaz mental implicaría establecer una distinción irrazonable de trato respecto de toda otra víctima de análogo delito que se encuentre en igualdad de situación y que por no responder a ningún criterio válido de diferenciación no puede ser admitido. Acá vamos a ir jugando con meternos en otro de los derechos que está establecido en este programa, en esta unidad, ¿sí?
yo les dije ayer que no íbamos a hacer un recorrido de la unidad, sino que íbamos a ir llevándonos, introduciéndonos de distinta manera, y después sí ustedes, con tranquilidad en los libros, con los textos, lo van a indagar y profundizar. Pero uno de los derechos que aparece en el, por eso estaba esperando llegar acá para tratarlo y para verlo en un caso concreto, uno de los derechos que está contenido en la Constitución es en el artículo 16, el derecho a la igualdad. ¿Sí? ¿Qué dice este artículo 16 con respecto a los derechos a la igualdad? Todos los habitantes somos iguales ante la ley. ¿Sí? Básicamente. Bueno, ese es el concepto de igualdad formal. ¿Sí? Todos somos iguales ante la ley. Perfecto. Bueno, todos somos iguales ante la ley hasta que nos convertimos en desiguales. ¿Sí? Ese criterio de igualdad formal no es satisfactorio para atender a la multiplicidad de situaciones que se plantean y que requieren soluciones distintas. Entonces, lo que la Corte estableció en el caso Valdés Cora es un criterio con respecto a determinar cómo se entiende el derecho a la igualdad. Y entiende que el derecho a la igualdad es que somos iguales en igualdad de circunstancias y desiguales en desigualdad de circunstancias. Entonces, es válido, dice la Corte, en el caso Valdés Cora, que se legisle distinto situaciones distintas a partir de un criterio clasificatorio que parta de la razonabilidad. Es decir, si yo tengo un criterio razonable de distinción, eso me habilita a legislar de distinta manera con respecto a ese grupo que por algún motivo razonable de distinción me permite esa separación. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Entonces, no sé, todos los trabajadores deben tener 14 días de vacaciones. Bueno, pero el chofer de colectivo de larga distancia descansa 3x1, 3x2. Pero ¿cómo? Eso afecta al derecho a la igualdad con el que va todos los días al comercio a atender en el mostrador. Bueno, a ver, ahí hay un criterio de distinción razonable. No es la misma actividad la que desarrolla un empleado de comercio, que va a las 9, se va a las 12, vuelve a las 3, se va a las 7 o a las 8, que un chofer de colectivo que tiene que viajar durante todo el día, sin descanso, por caminos que puedan ser complicados o lo que fuera. Eso merece un distinto tratamiento, un criterio de clasificación distinta y regular distinta esas situaciones. No afecta al derecho a la igualdad que un trabajador tenga un régimen y otro trabajador otro, porque hay situaciones distintas que merecen regulaciones distintas. Claro, exacto. Y lo que plantea, y después está la inversa, es decir, sí afectaría el derecho a la igualdad si el criterio de distinción que utilizo no es un criterio razonable. Imagínense que yo dijera acá, bueno, la clase va a ser de 2 horas para los que midan más de 1,65 m y de 1 hora para los que midan menos de 1,70 m. Yo quiero estar menos tiempo, ¿se entiende esa parte? Entonces, los que miden 1,70 m se pueden ir 1 hora antes. ¿Cuál es ese criterio de distinción? ¿Es un criterio de distinción razonable? ¿Válido? No. Es un criterio de distinción arbitrario, irrazonable, no válido y que afecta el derecho a la igualdad. ¿Se entiende la diferenciación? Bueno, ese es el concepto de derecho a la igualdad que rige en nuestro país. Y en cada situación que se plantea, una diferenciación normativa, si alguien considera que se está afectando el derecho a la igualdad, ¿qué va a tener que acreditar? Que el criterio de distinción para regular distinto es un criterio irrazonable. Entonces se afecta al derecho a la igualdad. ¿Qué dice acá la Corte? Que en efecto, reducir por vía de interpretación la autorización de la interrupción solo a los supuestos que sean consecuencia de una violación cometida contra un incapaz mental implicaría establecer una distinción irrazonable de trato respecto de toda otra víctima de análogo delito que se encuentre en igual situación y que por no responder a ningún criterio válido de diferenciación no puede ser admitida. Eso está diciendo. Está diciendo, usar como criterio de distinción para que sea punible o no punible una violación,
para que sea punible o no punible, el aborto solicitado a partir de una, o provocado a partir de una violación, que el criterio de distinción de las dos personas sea el estado mental de la víctima, es un criterio irrazonable. Eso es lo que está diciendo. Es decir, si yo digo, A va a poder abortar porque fue violada y es una persona incapaz, y B no va a poder abortar porque no es una persona incapaz, este criterio, que es el criterio de distinción, se lo considera irrazonable, por lo tanto, está afectando el derecho a la igualdad. No las hace desiguales el estado de demencia de una persona y el de no demencia de la otra a los efectos de la práctica voluntaria si ambas fueron víctimas de una violación. Sí. Claro, exactamente. Si yo hago un criterio, cuando yo afecto el derecho a la igualdad, estoy discriminando a las dos puntos también, probablemente. No sé si en todos los casos, pero puede darse. Sí. Bien. ¿En qué sentido? A ver. Y porque no está como ya oficialmente avalando la regulación de aborto, sacando cualquier tipo de decisión. En realidad lo que está haciendo es establecer a quiénes está destinada, a ver, qué casos están involucrados en la norma. Está haciendo hermenéutica jurídica. Entonces dice, bueno, artículo 86, inciso 2, ¿a quiénes integra en su admisión o permisión para practicar el aborto? A las personas que han sufrido violación y que además tengan una incapacidad mental, o también incorpora por vía de, en ese círculo a las personas que hayan sufrido violación aunque no tengan ninguna situación de incapacidad. Esa es la cuestión que tiene que interpretar, ¿sí? Al momento de llevar adelante esa interpretación, utiliza dos criterios. Uno, que la norma inferior esté relacionada con el plexo normativo superior. Y dos, cómo opera el derecho a la igualdad. Y considera que esto que decíamos, de que los criterios de distinción son válidos y que se puede legislar de distinta manera en función de las distintas situaciones, son válidos en tanto el criterio de distinción no sea irrazonable. Lo que plantea la Corte es, interpretando la norma, que el criterio de distinción es irrazonable si fuera, por eso es que no está contenido en esa norma ese criterio de distinción, y que acá no es que la Corte está creando la norma, entre comillas. Lo que está haciendo es decir cuál es el alcance de la norma, por vía de interpretación. Después viene la discusión en filosofía del derecho sobre si la justicia crea o no crea derecho, crea o no crea normas en esas situaciones. Yo estoy convencido que todo el tiempo está creando normas la justicia cuando interpreta. No hay duda para mí, en lo personal. Pero en todos los casos, ¿sí? Inclusive en este. Porque si la Corte hubiera interpretado que el criterio de distinción no era irrazonable, bueno, hubiera quedado fuera la posibilidad del aborto en casos de violación de personas no incapaces. ¿Sí? A tal punto es importante la interpretación. Fíjense, miren ustedes cuando veíamos en Introducción al Derecho, cuando lo vemos ahora, la importancia de la interpretación jurídica. Que la norma no es el enunciado que está escrito, no es el artículo 86, inciso 2, escrito. Esa es la formulación normativa. La norma es esto, lo que está interpretando el juez al momento de aplicarlo. No hay duda de eso. ¿Sí? Esa es la verdadera norma. La formulación normativa no sabemos si incorpora o no a la persona incapaz, no incapaz violada. La norma que surge desde la interpretación o la hermenéutica jurídica sin duda la incorpora. Ahí la Corte no está trabajando todavía dentro de los criterios admisibles de interpretación. Distinto sería si le hace decir a la norma algo que la norma no dice. O sea, si creara una nueva categoría, por ejemplo, dijera el artículo 86, inciso 2, admite la violación incluso, admite el aborto incluso sin incluir la violación. Claramente no lo está diciendo la norma, está creando algo distinto. Acá no, acá está interpretando. Eso es válido. ¿Sí? Eso es válido. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No?
Bueno, se entendió esto del derecho a la igualdad cómo opera, ¿sí? Porque metimos acá por la ventana otra cuestión. Y acá sigue otros argumentos que vamos a ir analizando. En el considerando 16, la Corte dice: la pretensión de exigir a toda otra víctima de un delito sexual, es decir, la no incapaz en este caso, llevar a término un embarazo que es la consecuencia de un ataque contra sus derechos más fundamentales, resulta, a todas luces, desproporcionada y contraria al postulado derivado del mencionado principio, que impide exigirle a las personas que realicen en beneficios de otras o de un bien colectivo sacrificios de envergadura imposible de conmensurar. Este es un argumento muy utilizado en el derecho. Es decir, ¿hasta dónde tiene que llegar lo que me pueden obligar a hacer en función de lo que le interesa al resto de la sociedad? ¿Hasta dónde tiene que llegar mi heroicidad? ¿Sí? Bueno, claramente lo que plantea es: no le podemos pedir a una persona que ha sido víctima de un delito de violación, que ha visto ultrajados sus derechos fundamentales, que su conducta vaya en un sentido contrario a sus intereses, ¿sí? O a sus sentimientos más íntimos, en función del interés colectivo, de lo que pueda generarse desde un lugar social considerado de esa manera. Que los principios de estricta legalidad, es decir, norma-acción, y pro homine, obliga a adoptar la interpretación amplia de este supuesto normativo, que establece la no punibilidad del aborto practicado respecto de un embarazo que sea la consecuencia de una violación. La decisión relativa al alcance de este precepto se encuentra limitada de antemano por estos principios, que obligan respectivamente a priorizar una exégesis de interpretación, que esté en consonancia con el principio político criminal que caracteriza el derecho penal como la última ratio del ordenamiento jurídico, y a privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal. ¿Sí? Se considera por la Corte que tomar esta decisión coloca a la víctima en una situación de mejor reconocimiento de sus derechos. De una aplicación particular de las pautas interpretativas fijadas por esta Corte en cuanto a que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, la interpretación literal, y que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos, se impone concluir que aún mediante la más mínima y sistemática exégesis practicada sobre dicho precepto, no es punible toda interrupción de un embarazo que sea consecuencia de una violación, con independencia de la capacidad mental de la víctima. Ahí nuevamente lo que hace la Corte es, bueno, si la interpretación literal me lleva a una conclusión que choca con todos los otros criterios interpretativos de armonización con el derecho internacional y superior, de mayor reconocimiento de derechos, etc., cede naturalmente a esta situación. Acá se mete un poquito en el caso. Corresponde detenerse en lo acontecido en el presente caso con la joven, quien debió transitar un largo derrotero judicial para asegurar su derecho. La judicialización de esta cuestión, que por su reiteración constituye una verdadera práctica institucional, además de ser innecesaria e ilegal, es cuestionable porque obliga a la víctima del delito a exponer públicamente su vida privada. Y es también contraproducente porque la demora que apareja en su realización pone en riesgo tanto el derecho a la salud de la solicitante como su derecho al acceso a la interrupción de un embarazo en condiciones seguras. Acá se está metiendo de lleno, y es donde la Corte en este caso dio un paso más. Porque en este caso la Corte, más allá de que está resolviendo la situación obiter dictum, porque el caso ya se había producido el aborto, o sea, la Corte lo está resolviendo ya sobre el caso resuelto, pero queriendo hablar, que es lo que también muchas veces la Corte hace, como cuando planteaba lo del per saltum. Bueno, acá no hay per saltum, pero a ver, no hay nada que resolver porque cayó en abstracto, pero voy a resolver igual. ¿Por qué? Porque quiero decir todo esto que viene ahora. Lo que dije y lo que viene ahora. Quiero dejar sentada la interpretación de la norma y quiero decir esto que viene. Y lo que viene tiene que ver con qué le tengo que exigir a la víctima cuando es víctima de una violación. ¿Por qué? Dice la Corte, le tengo que exigir a una víctima de violación que denuncie, que exponga la violación para acceder a la interrupción del embarazo, cuando en realidad eso no es lo que la ley exige.
¿Por qué la tengo que colocar en la situación de hacer pública su situación? ¿Sí? Cuando la ley me lo dice. Entonces, ¿por qué le tengo que exigir que inicie una acción judicial para que el juez le autorice el aborto si en realidad la ley lo permite? Ese sería el esquema que está planteando la Corte en el caso Fall. Y ahí es donde se mete un poquitito más a fondo y baja línea con respecto a esto de, bueno, a ver, señores médicos, señores profesionales, si viene una persona víctima de violación y quiere interrumpir su embarazo, la ley lo permite, no hace falta una acción judicial. Ese es un poco lo que va a querer decir acá. Entonces avanza y dice, se sigue manteniendo una práctica contra leyes, es decir, exigirle una acción judicial no solo no es necesario, sino que es ilegal, es lo que está diciendo la Corte. ¿Por qué? Porque donde la ley permite, acá opera el artículo 19, todo lo que no está prohibido está permitido. Si está permitido, dice la Corte, el aborto en caso de violación, cualquiera sea el estado de la mujer, incapaz o no, entonces exigirle que inicie una acción judicial para lograr una autorización es ilegal. Eso es lo que está planteando. Se sigue manteniendo una práctica contra el régimen fomentada por los profesionales de la salud y convalidada por distintos operadores de los poderes judiciales nacionales como provinciales, que hace caso omiso de aquellos preceptos, exigiendo allí donde la ley nada reclama, requisitos tales como la solicitud de una autorización para practicar la interrupción del embarazo, producto de una violación, lo que, como en el caso, termina adquiriendo características intolerables a la luz de las garantías y principios constitucionales y convencionales que son ley de la nación. Básicamente, entonces, está planteando esto de la innecesariedad de la autorización. Esta situación de ausencia específica para acceder al aborto permitido en caso de violación supone tan solo como necesario que la víctima de este hecho ilícito o su representante manifiesten ante el profesional tratante, declaración jurada mediante, que aquel ilícito es la causa del embarazo, toda vez que cualquier imposición de otro tipo de trámite no resultará procedente, pues significará incorporar requisitos adicionales a los estrictamente previstos en la legislación penal. Esto fue revolucionario en el caso Fall. Por eso el caso Fall fue tan importante previo a la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Porque de alguna manera lo que planteaba era que, primero, una interpretación amplia del artículo 86, inciso segundo. El aborto no es punible en caso de violación, cualquiera sea el estado de la víctima, incapaz o no. Pero no se quedó ahí. Eso fue lo que pasó en la Corte del Superior Tribunal de la provincia. La Corte dijo, vamos más allá. A ver, si esto es así, no es legal, y ahí podrían habilitarse lo que planteaban recién de las responsabilidades, no es legal exigirle a una persona que inicie una acción judicial para obtener una resolución que la habilite a interrumpir el embarazo. Eso es ilegal. O sea, lo que está haciendo es no solo colocar en el ámbito de la legalidad la interrupción del embarazo en caso de violación de una persona no incapaz, sino que está colocando en situación de ilegalidad a aquellos profesionales de la salud o operadores judiciales, que los nombra, que le exigen a la persona iniciar una acción para proceder a la interrupción. ¿Y qué le exige? Basta con que la persona que se acerque traiga una declaración jurada que diga que el embarazo es producto de una violación. Muchos dirán, pero qué fácil. Entonces cualquiera va y hace una declaración jurada, pone que fue víctima de una violación y aborta en ese momento histórico. Probablemente sí, era una posibilidad. Algunos entienden que con esta resolución se habilitó de alguna manera esa posibilidad. Pero bueno, sería entrar en otro tema que tal vez no es el que correspondería. Lo que así vale acá aclarar es esto de que la Corte entiende que cualquier exigencia adicional a lo que decía la propia norma era una acción ilegal. Y no lo pusimos acá, pero en el propio fallo obliga, y es donde la Corte, por ahí, como decías vos hoy recién, si estaba haciendo cosas que le exceden o no, muchos dicen que sí, otros dicen que no. Esto de generar mandatos de comportamientos, por ejemplo, estableciendo que los hospitales, que
las provincias debían establecer protocolos para que se pueda cumplir lo que se había fallado en este caso, ¿sí? Cuestión que no fue para nada fácil durante la vigencia de la doctrina del caso Falco. Por ahí, en provincia de Buenos Aires, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hay mayor diversidad, mayormente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde los medios están más acostumbrados a obtener la información, es más, digamos, diverso, hay mayor diversidad en provincias que son más ortodoxas, que culturalmente son más arraigadas, que hay un alto, digamos, una alta incidencia religiosa. Estas cuestiones fueron muy complicadas y prácticamente era muy difícil que se cumpliera lo que el fallo decía. Es decir, aún cuando estaba el fallo, aún cuando estaba la doctrina legal de la Corte muy clarita, se seguía exigiendo la petición judicial para proceder a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Eso era un poquito lo que estaba ahí. Bueno, hasta ahí cómo vamos. ¿Va bien? ¿Se entiende? Por eso acá, esto decir lo de costo y lo de costo. La Corte estableció que corresponde exhortar a las autoridades nacionales y provinciales en general a implementar y hacer operativos protocolos hospitalarios para la concreta atención de abortos no punibles, a efectos de remover barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos, y en particular exige información y confidencialidad, procedimientos que no retrasen la atención y disminuyan seguridad de la práctica, eliminar requisitos que no estén médicamente indicados, disponer un sistema adecuado que permita ejercer el derecho de objeción de conciencia sin que ello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requiriente del servicio. Bueno, acá la Corte, como les decía, estableció ciertas pautas o ciertos requerimientos que debían cumplirse o que no debían exigirse, que no los vamos a tratar porque después la ley toma mucho de esto y bueno, vamos a tratarlo cuando viendo la ley, digamos, ¿sí? Bueno, hasta ahí, ¿se entendió? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Bueno, ahí eso, está bien la pregunta, volvemos un segundo acá, es esto último. Si los médicos tenían objeción de conciencia, a eso está refiriéndote, lo que la Corte exigía es que los sistemas de salud dispusieran un sistema adecuado que permita el ejercicio del derecho de objeción de conciencia sin que ello implique una imposibilidad o un retraso en la práctica. Es decir, ahora lo vamos a ver en la ley de la objeción de conciencia, o después, si nos llamamos mañana, en el sentido de que cuando eso sucede, hay que implementar un sistema para la rápida derivación. ¿Sí? Que es un poco lo que planteaba hoy, es decir, la objeción de conciencia médica puede ser nuestra objeción de conciencia cuando tenemos un caso, bueno, por ejemplo, penal, que no nos interesa o nos perturba su defensa. Bueno, tenemos objeción de conciencia, no hay problema, rápida derivación para que otro profesional atienda esa situación, ¿sí? Bien. Bueno. No. Claro. No. Antes no había objeción de conciencia porque además con la interpretación restrictiva era como muy poquito los casos en los que se podía acceder a la interrupción del embarazo y como que los médicos estaban justificados en llevar adelante esa acción. Ahora, cuando se amplía las posibilidades en función del criterio de la Corte, empieza a aparecer la objeción. Bien, les doy 5 minutos de recreo, que creo que ya está básicamente. Y aprovecho de hecho la igualdad, esto de si la Constitución entonces lo que consagra la igualdad formal, me has dicho, y claro, sí, en realidad, sí, si uno lee el texto de la igualdad, del derecho a la igualdad en la Constitución, claramente está contenido el concepto de igualdad formal, pero no nos debemos olvidar que las normas son lo que la interpretación dice que son, por lo tanto, podríamos decir que el artículo 16 contiene la interpretación de igualdad sustancial o material por sobre la formal en función de los aspectos interpretativos vigentes, ¿sí?
No sería implícito, no, porque explícitamente está así interpretado, está en la formal. La Constitución material contiene, le podríamos decir, un concepto de igualdad sustancial o material. Ahí podemos coincidir. Pero no implícito, porque en realidad no está implícito, porque lo está estableciendo. Claro. El derecho implícito por ahí es otra cuestión. ¿Sí? Totalmente. ¿Vieron cuando esos juegos que por ahí uno cliclea algo y se abre todo el panorama? Bueno, eso es lo que pasó con la incorporación del tratado. Fue una explosión, un Big Bang en algún punto, porque cambió todo la posibilidad de interpretación, mucho cambió. Bueno, es que eso fue lo que hizo, porque yo podría haberlo incorporado, pero bueno, discutir si son infraconstitucionales, si son superiores a las leyes o no. No, acá se los puso como superiores a las leyes y a estos derechos humanos se les dio jerarquía constitucional. Eso fue claramente revolucionario, cambió el sistema jurídico. El sistema jurídico argentino no es el mismo antes y después de la reforma del 94. Lo tenemos que entender. Obviamente ya pasaron 94, ¿cuántos? Casi 30 años, ¿no? 94, 04, 14, casi 30 años de la reforma del 94. En tiempos, obviamente, judiciales no es tanto, pero ya nos estamos acostumbrando o habituando en buena medida a interpretar, a resolver a partir de eso, aunque todavía falta un camino enorme, pero sí, claramente está rigiendo esa forma de interpretar, y eso provocó un cambio absoluto en el sistema, especialmente en estas temáticas, no en esta sola, en muchísimas temáticas que tienen que ver con la afectación de derechos individuales, básicamente. Bueno, ¿dónde andamos? Acá. Con ese esquema de situación de la vigencia de la doctrina legal establecida por la Corte en el caso FAL, es que se llega a la discusión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Esta ley que, como dijimos, generó mucha actividad social, generó mucha controversia, discusión, debate, proyectos, diferencia en los distintos proyectos, vigilias para la sanción de la ley, que ustedes se deben acordar seguramente, tanto a favor como en contra, programas de televisión con debates a favor o en contra, seguimiento en directo de la sesión, tanto de diputados como de senadores, para ver qué pasaba con la sanción de esta ley. Claramente hubo una movilización social en función de este tema, y es razonable que sea así, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay derechos que se encuentran acá en juego de muchos con diferentes aspectos, está claro. Entonces, y aparte aparecen convicciones morales, convicciones religiosas, convicciones sociales o de vida que cada uno tiene, patrones, mandatos. Hay un montón de aspectos que quedan involucrados en debates de esta característica. Por eso fueron siempre debates muy sustanciosos, y en algún punto, dieron como resultado en un momento que no se sancionara la ley y en otro momento que sí ello ocurriera, y es lo que vamos a analizar ahora. El objeto de esta ley, de la ley 27.610, es el del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué pretende entonces? Regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención posparto. No nos debemos olvidar de esto. Interrupción del embarazo y atención posparto. Cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de abortar. Esta es otra cuestión novedosa que aparece, es decir, actualmente se está trabajando mucho en lo que tiene que ver con el lenguaje que utilizamos en las normas o en distintos ámbitos. ¿Por qué? Porque el lenguaje forma parte un poco, muchas veces, no un poco, sino muchas veces y mucho, en lo que puede ser o lo que puede tener que ver
con la inclusión o no de determinadas situaciones y que quienes se encuentren o se consideren incluidos o no sufran o no determinados aspectos relativos a la discriminación, etc. En lo que hace a la norma, acá sí se hace una especial consideración a no tratar solamente el tema de la mujer, sino además de aquellas otras identidades de género que tengan capacidad de abortar, ¿sí? Bien. Derechos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar. ¿Cuáles serían los derechos que tendrían estas personas? Decidir la interrupción del embarazo, conforme a la ley. Requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los sistemas de salud. O sea, yo podría permitir la interrupción del embarazo, pero no la habilito al acceso al sistema de salud, estaría más o menos en lo mismo. Requerir y recibir atención post-aborto en los servicios del sistema de salud. Post-aborto, sí, está mal escrito. Prevenir los embarazos no intencionales mediante acceso a la información, educación sexual integral y métodos anticonceptivos eficaces. Esto me parece que son importantes cada uno de estos derechos que está planteando, porque también no es correcto focalizar solamente en la interrupción del embarazo sin entrar a considerar otras cuestiones como tienen que ver qué rol cumplen los servicios de salud y qué derechos tengo con respecto a ello, qué pasa con la atención post-aborto y lo que también es tal vez más importante es la cuestión de la prevención, ¿sí? La prevención de los embarazos no intencionales que se podría lograr mediante un correcto acceso a la información y a la educación, y cuando hablamos de educación aparece la educación sexual integral, ¿sí? La ESI, que también es un tema que tal vez ustedes no lo hayan todavía dimensionado desde el punto de vista de quien lo tiene que trabajar, pero sí desde como destinatarios de ello. Yo no sé en la escuela cómo habrán atravesado, cómo habrán vivido su etapa de educación primaria, media y hasta llegar aquí, en lo que tiene que ver con la educación sexual integral, pero la ESI, hay una ley con respecto a eso que efectivamente no se cumple. Eso también tenemos que decir, sí. En el segundo artículo también dice... Sí, inciso. ¿No se podría ampliar, si se quiere, un poco el texto para hablar de infraestructura? Porque hay muchísimos hospitales o centros de salud que están imposibilitados en cuestión de... Sí. No solo de maquinaria, sino de capacitación. Igual hay otro artículo que habla de capacitación personal, pero es como que queda muy lejano de la realidad. Totalmente, e incluso, por ejemplo, que todas las comunidades tengan esa posibilidad, o sea, tener acceso a la salud, o sea, tenés desde tener acceso, que estamos lejanos, a cuando tenés acceso que estén en las condiciones que corresponden. Por ejemplo, una de las cuestiones que la ley, en eso, la ley que les comentaba ayer cuando tratábamos el tema de violencia obstétrica y de muerte perinatal, la ley que establece, el proyecto de ley que establece la situación de muerte perinatal, plantea que la persona que está en esa situación, el servicio de salud disponga de un espacio adecuado, apartado de la sala de maternidad. Porque una de las cuestiones que plantean aquellas personas que sufren una pérdida perinatal es que están en la misma sala de maternidad con las madres que están teniendo hijos, escuchando su alegría, el llanto de los bebés, o sea, algo más tortuoso que eso, no sé si existe, o sea, y el hospital, bueno, todos a maternidad, nazcan, no nazcan, nazcan bien, nazcan mal, igual. Entonces, ahí hay una obligación, como vos decís, se puede, perfectamente se puede, en la ley, establecer esas situaciones. Claro, o sea, pero la ley como para que haya una exigencia más. Exacto, una herramienta más para exigir. Exacto. Claro, pero se supone que el Estado se encarga de eso, pero si no está en la ley, por eso como que está muy lejano. Sí, o por lo menos si el Estado no lo cumple, claro, tener la herramienta como para exigirlo. Exacto, sí, sí, absolutamente. Bien. Marco normativo constitucional, las disposiciones de esta ley, dice un artículo de la norma, se enmarcan en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución y los tratados
de Derechos Humanos en virtud de la protección que otorgan a derechos sexuales y reproductivos, dignidad, vida, autonomía, salud, educación, integridad, diversidad corporal, identidad de género, diversidad étnico-cultural, privacidad, libertad de creencias, pensamientos, información de gozar de beneficios de avances científicos, igualdad real de oportunidades, no discriminación y una vida libre de violencia. Parece un catálogo de cosas lindas, es todo importante. Cada una de esas palabras, cada una de esos mandatos son importantes, están en los tratados internacionales sobre derechos humanos y lo que está diciendo es todo lo que se interprete con relación a esta ley debe ser interpretado a la luz de estos principios, de estos derechos que están contenidos en el marco normativo internacional, ¿sí? Por eso claramente incorpora la ley en ese marco. Si hay alguna duda, hay que interpretarla en base a estas normas. Bien, ¿cómo funcionaría la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo? Las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar ven como en cada artículo repite terminológicamente la integración tanto de las mujeres como de las personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. Bueno, esa fue una discusión en el momento del debate de la ley, cuál era el periodo a partir del cual o hasta el cual podía tomarse la decisión como derecho de interrupción voluntaria del embarazo, y la decisión fue hasta la semana 14, ¿sí? O sea que hasta la semana 14 existe el derecho de la mujer o de las personas con otras identidades de género con capacidad de gestar de interrumpir voluntariamente su embarazo, ¿sí? Fuera de ese plazo, es decir, si pasamos de la semana 14, volvemos al régimen que estaba previsto anteriormente, por eso lo analizamos con un poquito de detenimiento. Si el embarazo o sea, que fuera de ese plazo, el embarazo no es punible si fuera el resultado de una violación con el requerimiento de declaración jurada pertinente ante el personal de salud. Se quitó la consigna de mujer incapaz, o sea, es en caso de violación. Con la presentación de la declaración jurada se puede acceder al aborto, digamos en ese caso, y en caso de menores de 13 años la declaración jurada no va a ser requerida por cuestiones de necesidad, y si hubiese un peligro de vida o salud de la persona gestante, que sería el otro caso que ya estaba contenido en el artículo 86 del Código Penal. Después, toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los sistemas de servicio de salud o con su asistencia en un plazo máximo de 10 días corridos de su requerimiento. Esto está relacionado también con esto, ¿sí? Es decir, poner un plazo, y un poco lo que decías vos hoy recién, hace un ratito, esto de, bueno, el plazo acá cuenta, acá tiene relevancia, por lo tanto, desde que se realiza la petición hay un plazo de 10 días para proceder a la práctica del aborto. ¿Qué debe asegurar el personal de salud a la persona, a la mujer o a la persona gestante que va a interrumpir su embarazo? Trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, que quien decide es la persona que acude al servicio de salud siempre. Es decir, nunca el servicio de salud decide por la persona, ni para abortar ni para no abortar. Y si hubiese un arrepentimiento o una situación de cambio de postura de la persona que accede al servicio de salud, automáticamente se debe cambiar y respetar la decisión. Eso es importantísimo. De hecho, hay un caso que se dio en la provincia de Salta. Salta es una provincia que tiene muchos casos de controversiales con estos temas, por distintos motivos, y el año pasado se dio un caso de una médica que fue detenida, ¿sí? Detenida en el marco de una causa penal, porque se alegaba que la persona que había pedido el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, se había arrepentido y no había respetado ese arrepentimiento y había procedido igual a la práctica, ¿sí? Bueno, esas son cuestiones que se van a ir planteando y, digamos, más allá de que haya sucedido exactamente así o no, cosa que no lo sabemos porque no tenemos la realidad del caso, pero lo que sí es importante y que nos deja, digamos, como reflexión,
es la importancia de la autonomía de la voluntad en todo momento, desde el momento que se accede al servicio de salud pidiendo una prestación, como sería en este caso la interrupción voluntaria del embarazo, o si hubiese un cambio de opinión o un cambio de decisión, ¿sí? Que sería absolutamente válido y debería ser igual de respetado, ¿sí? Acá yo, sí. En el caso de las personas menores de edad, ¿los padres eligen por la persona o...? Ahora lo vamos a ver, está regulado, pero cuando son, a partir de determinada edad decide la persona y si no, sí, están los padres. Algo que es importante, que les quería comentar con respecto a esto, que decíamos de la autonomía de la voluntad, y que tiene que ver principalmente con los efectores de salud, pero que también puede tener que ver con nosotros en nuestro ejercicio profesional, suponiendo que tenemos que atender un caso que nos vienen a consultar por una situación de esta naturaleza. El hecho de que siempre lo que prevalece es la voluntad de la persona que estamos atendiendo, nunca la nuestra. Y que siempre prevalece las convicciones de la persona que estamos atendiendo, nunca las nuestras. O sea, no somos nosotros los que tenemos que convencer a la persona para que haga tal o cual cosa. Eso lo tiene que decidir la persona que consulta. Y nuestras convicciones o nuestras creencias son para nosotros, no para provocar la conducta en el otro o en la otra. Distinto es el caso si nuestras creencias o nuestras convicciones no nos permiten compartir lo que plantea la ley y entonces, como decíamos hoy, nos apartamos del caso. Pero no me quedo en el caso tratando de convencer o de provocar una decisión en un estado que ya de por sí viene complicada para la persona porque yo creo en determinadas posiciones o en determinadas posturas, sea a favor, sea en contra de la interrupción voluntaria del embarazo o de lo que fuera. Eso también es parte de la responsabilidad profesional y de la importancia de la autonomía de la voluntad. Sí, te voy a levantar una mano. En la ley del aborto se dice que hasta las 14 semanas podés abortar. ¿Y en caso de violación hay un tiempo límite? No, por eso acá es esto, mirá, esto que venía acá. O sea, hasta la semana 14, interrupción voluntaria por derecho de la mujer o de la persona gestante. Fuera de ese plazo, no es punible si el embarazo es resultado de una violación. Ahí no hay plazo. ¿Me entiendes? Bien. Entonces, autonomía de la voluntad. Acceso a la información. Esa es otra cuestión importante. Es decir, siempre tiene que haber toda la información necesaria, toda la información disponible. ¿Para qué? Para que la persona tenga la libertad de decidir, ¿sí? Y calidad de atención, la calidad de la atención. Bueno, pareciera que a mí me sorprende que eso tenga que estar en una ley, ¿no? Qué mal que habla de nosotros y de nosotras. Realizada la solicitud de la interrupción voluntaria del embarazo, el establecimiento de salud pondrá a disposición del personal de las personas gestantes que así lo requieran información sobre el procedimiento y cuidados posteriores. Esto, cuando hablamos de la información también tenemos que tener cuidado, es decir, la información tiene que ser en algún punto a veces requerida, no excedernos en la cuestión de querer informar y por vía indirecta provocar una decisión, ¿sí? Que la información sea a demanda, más allá de algunas cuestiones que podemos plantear con respecto a situaciones particulares. Atención integral de la salud durante todo el proceso. Cuando hablamos de atención integral de la salud, estamos hablando de que no solamente es la cuestión médica, obstétrica, hay también una cuestión psicológica que podemos atender, de atención social que podemos llegar a necesitar. No todas las mujeres o personas gestantes que acceden al servicio de salud vienen desde un lugar de privilegio cultural, económico, social, etc. Y ya está acreditado, y por eso también hay mucho cuidado en eso, que se produce una situación de discriminación o de distinción de trato dependiendo de la situación de la víctima, ¿sí? O de la persona que va más que víctima, de la persona gestante. Entonces no es lo mismo si viene una persona, como decíamos ayer, con una prepaga, con toda la información, a si viene una persona que puede ser una comunidad de pueblos originarios o acá cerquita, corriéndonos 20 cuadras del centro, donde la realidad cambia sustancialmente, ¿sí? Y por ahí empiezan a aparecer otro tipo de situaciones. Acompañamiento en el cuidado de la salud e información adecuada.
Y estos servicios no son obligatorios para la paciente, es lo que decíamos con respecto a la información principalmente, ni condición para la realización de la práctica. ¿Sí? Es decir, no necesito tener que darle toda la información que no me está requiriendo para la práctica. Lo que está tratando la ley en este sentido es de sostener o fortalecer la autonomía de la voluntad, básicamente. ¿Sí? Bien. Esto es importantísimo, el consentimiento informado. Previo a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito, conforme a la Ley de los Derechos del Paciente que establece justamente esta cuestión, que es la 26.529, y el Código Civil y Comercial de la Nación, que establece en su artículo 59. ¿Qué dice el artículo 59 del Código Procesal Civil y del Código Civil de la Nación? Básicamente, aparece como artículo el consentimiento informado para actos médicos e investigaciones de salud. Y ahí aparece todo un catálogo, si no lo vamos a leer porque es larguísimo, pero aparece todo un catálogo de lo que significa el consentimiento informado y de lo que debe respetarse con respecto a eso, o con relación a ello. Entonces, esa derivación que hace la ley a este artículo debe ser entendida. Después lo leen con tranquilidad el artículo 59 del Código Civil, pero básicamente aparece toda esa, todo el catálogo de qué implica un consentimiento informado desde el punto de vista médico. Y nadie puede ser sustituido en el ejercicio personal de ese derecho. Es decir, nadie puede prestar autorización que no sea la propia persona que solicita la interrupción voluntaria del embarazo. Parece obvio, pero no lo está. ¿Qué pasa con los menores de edad? Que creo que hubo una pregunta por allí. Los mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar el consentimiento. Esto es coherente con lo que establece el Código Civil, que ha reducido la edad en materia de prestar consentimiento en cuestiones que atañen al propio cuerpo. ¿Sí? Antes había que ser mayor de edad, ahora, siendo mayor de 16 años, hay muchas decisiones que podemos tomar relativas a nuestro propio cuerpo que no podíamos antes, y la ley de interrupción voluntaria del embarazo incorpora esta decisión en esa franja etaria, que va de la mano de la autonomía progresiva, tal cual. Y los menores de 16 años se requerirá su consentimiento informado y se procederá conforme al artículo 26 del Código Civil, que bueno, establece todas las cuestiones relativas a los mayores de 13 y menores de 16 años. En eso van a leer el artículo y también lo pueden hacer. Si quieren, yo no sé, ¿ustedes están viendo derecho privado ya? Ya lo vieron, o sea que el Código Civil lo tiene. Bien. ¿Qué pasa con las personas con capacidad restringida? Que sería una persona con incapacidad mental. Básicamente, la persona con capacidad restringida por sentencia, es decir, la que es declarada incapaz en una sentencia, y si la restricción no tiene relación con el ejercicio de los derechos que otorga esta ley, puede prestar consentimiento informado sin impedimento ni necesidad de autorización previa alguna. Es optativo en el sistema el apoyo previsto en el artículo 43 del Código Civil, pero siempre salvaguardando para que no existan abusos y las decisiones sean tomadas por la titular del derecho. Es decir, acá lo que plantea es el caso de, con este nuevo sistema que tiene el Código Civil de incapacidades relativas, que si la incapacidad relativa que posee esa persona no afecta este derecho, entonces tampoco necesito, para ese supuesto, el consentimiento del curador que se le haya designado, del tutor o de quien fuera. Bien, sí. Ya que estamos hablando del Código Civil, viste que establece que el inicio de la persona es con la concepción. ¿Qué pasa con eso? Porque viste que es capaz de derecho, entonces puede comprar derecho. Sí, igual la persona es desde la concepción si nace con vida. Claro. Si nace sin vida se considera que nunca existió. Pero en esas 14 semanas, o sea, ¿hay personas o no hay personas? No, porque no nació. No nació con vida. No se olviden que esa condición es resolutoria. La persona se considera que existió desde el momento de la concepción si nace con vida. Si nace sin vida, opera la condición resolutoria como si nunca hubiera existido. Eso tiene claros efectos patrimoniales. O sea, eso tiene que ver, a ver, si lo queremos pensar, te pongo el ejemplo. Una persona, un matrimonio que está, la mujer está embarazada.
el padre durante el embarazo muere. ¿Sí? El bebé nace con vida. ¿Heredó o no heredó? Sí heredó el hijo. ¿Por qué? Porque, aunque sea... Sí, ¿por qué heredó? Porque el bebé se lo considera que es persona desde el momento de la concepción. Por lo tanto, cuando murió el padre, ya era persona. Entonces, sus bienes se van a distribuir entre el hijo y la esposa llegada a nacer. Bien. ¿Qué pasaría si el hijo, digamos, después no hay efecto práctico porque el hijo no tiene descendencia, pero vamos a pensar, después puede haber otros ejemplos. ¿Qué pasaría si el padre muere durante el embarazo y el bebé nace muerto? No se produce esa línea sucesoria. Directamente pasa a la... Mira, te lo voy a hacer más fácil, pues yo estoy pensando, pues no me cerraba el ejemplo como te lo estaba diciendo para que se entendiera. Vamos a suponer que la madre y el padre no están casados. No hay derechos hereditarios entre ellos. Así, ese es el ejemplo más práctico. La mujer está embarazada. El padre fallece durante el embarazo. El hijo nace con vida. Hereda a la esposa. ¿Por qué? Y el hijo nace con vida y después muere, vamos a suponer. Se considera que existió durante el embarazo, desde que la concepción. Entonces, la línea sucesoria fue padre, hijo que nació con vida, por lo tanto es persona desde el embarazo, falleció el hijito a los poquitos días de nacer, hereda a la madre porque es la heredera de su hijo. Si eso no fuera así, vamos a suponer que el bebé nace muerto. El padre muere durante el embarazo. El bebé nació muerto. Se lo considera que nunca existió. Los bienes no pasan a la madre, pasan a los padres de él, porque la esposa no hereda. O sea, fíjense cómo la cuestión del embarazo, de considerarlo persona desde el momento de la concepción y que opere la condición resolutoria de que nazca con vida, tiene una mirada exclusivamente patrimonial. Es exclusivamente patrimonial. Que es un poco lo que hablábamos ayer cuando hablábamos de la muerte perinatal, de lo que estábamos tratando en la cátedra de derechos y sectores vulnerabilizados, que desde lo patrimonial está buenísimo que se haya tomado decisión o no, pero bueno, es una decisión, pero para las personas que gestaron ese embarazo, ese bebé nació casi estando por nacer, lo consideran persona, le quieren poner un nombre, lo quieren sepultar, quieren cumplir con el ritual, bueno, quieren hacer su duelo, etc. ¿Por qué negar ese derecho? ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa con esto, es decir, si se produce la interrupción voluntaria del embarazo antes del alumbramiento, desde el punto de vista legal, esa persona nunca existió. ¿Sí? Quien no esté de acuerdo con el aborto y no quiere abortar, eso no sucederá. ¿Sí? Básicamente eso. No, eso no da derecho a hereditarios. No, da otros derechos no hereditarios. La cuestión de la convivencia mejoró mucho luego de la reforma del Código Civil. Se incorporaron derechos que antes no existían en la convivencia, pero digamos, no se llegó a la parte hereditaria. O sea, hay derechos de compensación económica en caso de separación, hay obligaciones, pero no llegamos a eso. Eso mantiene la diferencia entre el matrimonio y el no matrimonio. Bien, bueno, bueno, y acá con respecto a las personas con capacidad restringida, se agrega que si la sentencia judicial de restricción de la capacidad impide prestar el consentimiento, o la persona fue declarada incapaz judicialmente, debe prestar su consentimiento con asistencia del representante legal. O sea que en el caso de la persona incapaz, o sea, los menores, más de 16, sin consentimiento, menos de 16, se necesita o se requiere el acompañamiento de los representantes legales o padres. En el caso de las incapaces, si la declaración de incapacidad es parcial y no afecta derechos que están relacionados con esto, puede prestarlo. Si la declaración de incapacidad efectivamente involucra también derechos de esta naturaleza personalísimos, deberá contarse con el representante. Vamos a cortar acá. Yo voy a tratar de que la comisión de la noche lleguemos al mismo lugar y mañana en la virtual terminamos esto y agregamos alguna cosita más. ¿Sí?